Me volvemos para las entrevistas aquí en Diálogo Abierto y sin duda uno de los temas fundamentales, Paola, del discurso de la Presidenta de la República el 28 de julio ha sido la creación del Ministerio de Infraestructura, proyecto que lo ha dejado en el Parlamento y que va a ser analizado por la representación nacional. Por supuesto, vamos a saludar a César Candela Jara, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. Muy buenas noches, bienvenido. Se han dado algunos detalles de ese ministerio que podría unificar en una sola entidad varias, se puede decir, unidades de otros ministerios. ¿Cómo ve usted el proyecto? Muchas gracias por la invitación primero y a sus televidentes. Formalmente el proyecto todavía no ha ingresado hasta esta tarde al Parlamento. Entiendo que va a ingresar en los siguientes días. Y en realidad lo que se está haciendo es proponer que varias instituciones que pertenecen a otros ministerios pertenezcan a uno solo, ¿no? Lo que hemos venido viendo es que en los últimos años diversas entidades vienen construyendo proyectos similares. Por ejemplo, las escuelas o colegios se vienen ejecutando desde el Ministerio de Educación y también la Autoridad Nacional de Infraestructura, recientemente creada, hace menos de un año, también hace escuelas, ¿no? O, por ejemplo, hospitales los vienen haciendo el Ministerio de Salud, claro, Salud, ¿no? O, por ejemplo, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa. Es decir, se ha recogido en el proyecto diversas unidades ejecutoras o entidades adscritas a los ministerios para unificarlos todos dentro de un ministerio que se llamaría Ministerio de Infraestructura. Es como para aliviar el trabajo, la carga quizás de los ministerios y lo pueda hacer una unidad específica. No, básicamente, primero es importante que el público sepa de que los ministerios tienen más de una función, ¿no? La ley orgánica, que es como se denomina conceptualmente a cada ley que rige cada institución de esta naturaleza, define innumerables funciones, ¿no? Aprobar la política pública de cada sector. Es decir, el Ministerio de Vivienda no es que construya viviendas, es decir, tiene otro tipo de funciones, ¿no? Algunos dicen, no, que desaparezca el Ministerio de Vivienda. No, un momentito. Primero hay que mirar todas las funciones que tiene el Ministerio de Vivienda. Lo que hay que quitar es determinadas funciones y estas pasarlas al Ministerio de Infraestructura, ¿no? La creación de un Ministerio de Infraestructura, ¿cuán ágil puede ser todo este procedimiento y no esperar tiempos que son muy largos, sobre todo en la administración pública? A ver, primero hay que tener claro que lo que se pretende es crear un nuevo ministerio. Sí, mucha gente le asusta la idea porque dice, otro ministerio. Un momento. Ya. ¿Y eso significaría más personal? No necesariamente, porque lo que entiendo es que significaría absorber otras instituciones, llevar el personal técnico que estas entidades tienen y ponerlas en uno solo. Más dinero, no. Jalar el presupuesto que se asigna habitualmente a estos sectores y pasarlos a uno solo para que sea esto ejecutado a través de uno solo. ¿Eso permitiría mayor control y transparencia? Mire, el lado positivo que nosotros vemos es que primero los gobiernos regionales y locales canalizarían todo a través de una sola institución, lo cual es más sencillo. Segundo, y más rápido también. Claro, por supuesto, más rápido. Segundo, canalizaría todo el control y fiscalización en una sola institución, ¿no? Ahora, pero todo es corrupción. A ver, un momento. Bajo ese esquema, entonces, no se propondría la mejora de nada en el país. Porque el hecho que, por ejemplo, el Ministerio Público o cualquier otra institución, el Poder Judicial, no esté funcionando como se espera, entonces no implicaría ninguna reforma. No, que no es el momento. A ver, un momento. Bajo ese esquema, entonces vuelvo al tema, ¿cuál sería el momento? Porque si vamos a cuestionar de que todo es negativo, porque lamentablemente lo único que vemos casi siempre es negativo, entonces no vamos a proponer nada positivo. Es importante saber que después de la Guerra del Pacífico y en determinado momento en el Perú ha existido un Ministerio de Fomento que de una u otra manera después las funciones fueron asumidas por el Ministerio de Transportes. Lo que sí creemos es que Proinversión no debe estar en este ministerio porque tiene un rol distinto. ¿Y por qué? En el Perú se construye bajo 5 marcos o 6 marcos actualmente. La Ley General de Contrataciones, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la Ley de Obras por Impuesto, los modelos de gobierno a gobierno, los convenios con organismos internacionales y los proyectos con activos, que son 5 marcos distintos que establecen reglas diferentes. Esto permite que el país tenga diversas herramientas para hacer obra. ¿Eso es bueno? Sí es bueno.
¿Que es difícil de aprender? Sí, claro que es difícil. Hay que esforzarse para entenderlas. ¿Que un solo ministro sea capaz de entenderlas? No. De hecho, si el proyecto sugiere que un solo ministro encabece el ministerio, lo que nosotros como gremio vamos a proponer es que sea acompañado de un consejo consultivo, porque ningún técnico, por más bueno que sea, va a entender todos esos marcos que acabo de comentar. Y esos marcos existen. Claro. Lo otro que nos preocupa es el legado de los panamericanos. Por ejemplo, el legado tiene que ir en forma independiente, porque de hecho tiene una estructura y un esquema totalmente distinto. Esos dos aspectos, de hecho, lo vamos a comentar si es que el Parlamento tiene a bien invitarnos a opinar, como seguro otros gremios y diferentes entidades van a asistir a proponer cosas diversas, ¿no? Entonces, estamos hablando que sería un superministerio. Bueno, Y además la cantidad de obras que tendría que ver Y de recursos. y de ¿no? recursos, mire, ¿no? el Plan Nacional de Construcción e Infraestructura, aprobado en el 2019 y luego actualizado en el 2022, nos dan una brecha de infraestructura por cubrir en el Perú de 363.000 millones de soles. O sea, definitivamente, no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, la infraestructura denota un presupuesto importante, Por así que es supuesto. innegable. Es más, el Ministerio de Transportes a la fecha es la institución que más presupuesto tiene. Así Claro. que definitivamente, si queremos resaltar que es el más grande, sí, probablemente sea lo más grande, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchas obras que están paralizadas, Ese es un problema ¿no es cierto? que viene de atrás y que... ¿Qué va a ocurrir? Mire, actualmente el gobierno, la solución está en el gobierno. ¿Por qué? Porque acaba de recibir facultades del Congreso por 3 meses, que ya está corriendo, y entre las facultades está justamente lo que usted ha señalado: legislar para solucionar y dar el marco a través de decretos legislativos para solucionar algunos aspectos. Lo que se llama destrabar. Sí, las obras paralizadas. Pero ¿cómo hacer para, sobre todo el tema de la corrupción? Bueno. Que a veces es cuando hay dinero, hay proyectos, hay... Bueno, es que, a ver... Y las usted está- personas, también, la- de corrupción y personas Bueno. idóneas para los cargos. La corrupción siempre ha existido. La corrupción... Lamentablemente sí. Lamentablemente. El Ministerio Público existe, los órganos de control existen. Entonces, que mañana existe el mejor ministro y el mejor ministerio no va a hacer que la corrupción desaparezca. Ya. Lo que hay que hacer es que las entidades funcionen, y eso depende de las personas. Que mañana exista un súper y excelente ministerio no depende solo de la estructura, depende de las personas y depende de la capacitación que hay que dar constantemente en el país a todos los actores que en todo caso participan en la construcción y en la infraestructura. Y ahí tenemos un problema, y permítame Sí. por favor que antes de que usted continúe. Al momento de aprobar la Ley General de Contrataciones, en la exposición de motivos y en el dictamen, que yo me he dado el trabajo de revisar, la Comisión de Descentralización y Economía hizo un estudio de que de casi 20.000 funcionarios, solamente un promedio de casi 500 tenían la máxima certificación del OCE en capacitación de la ley. Ahí tiene usted una muestra de que el Estado y los mismos funcionarios y servidores no se están preocupando por capacitarse. ¿Ese es un problema de la entidad o es un problema de personas? Ahí va a tener que haber un filtro también. Pero por supuesto, Claro. pero no solamente tiene que estar acá, tiene que estar en todo el aparato estatal, como también en el sector privado, ¿no? Así como el sector privado, las empresas exigen que su personal esté capacitado, el sector público, a través del MEF y todo el aparato, tiene que preocuparse porque el personal en este sector y en todos tiene que estar La capacitado. participación de la Contraloría a través del control concurrente Existe. va a tener que ir de la mano con el nuevo Ministerio Sin de duda, Infraestructura. mire, la Ley General de Contratación que se acaba de aprobar y cuyo reglamento está en espera, ya incluye herramientas nuevas que se usaron en los Panamericanos y se han insertado en esta ley. Hay que aprovechar esta nueva ley para crear este ministerio, no para que empiece a funcionar mañana, es un proceso. Entiendo que el proyecto que se va a presentar del Ejecutivo aplica que se implemente absolutamente al 100% en un promedio de 2 años. Así que yo creo que no es cuestión de asustarse, sino de hacerlo bien, paulatinamente y en forma progresiva. También se está hablando de la fusión de los dos ministerios, no se sabe cuáles son. Todavía va a haber tiempo. Yo creo que también se está hablando de una reforma de otros sectores y otros ministerios, ¿no? De repente cultura, pasar a la educación, pero son temas que yo no he revisado. Yo estoy hablando de un sector en el cual estoy trabajando arduamente a través de gremio junto con Carlos Neojos y Roque Benavides, que encabeza. La autoridad para la construcción con cambios, ¿no es cierto? Que No, se ya convierte luego en desapareció, ahora autoridad es de ANI. infraestructura. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Cómo queda con este ministerio? Lo que,
que quedaría absorbida. Lo que sí me preocupa, y creo que preocupa a muchos, es un poco este tipo de propuestas de un momento a otro, porque ANIN no tiene ni un año y ahora aparece el ministerio. Claro, eso Estas son las cosas que sí están preocupando, pero desde el gremio, si la decisión política es crearlo y cuenta ya con un respaldo de otras bancadas, vamos a estar muy pendientes de que se haga bien si finalmente se aprueba. Nuestra voz va a estar muy constante y muy vigilante para que esto sea como debe ser. Y en el tema de Perú Compras también. Bueno, Perú Compras no está acá, pero por ejemplo, ahí qué bueno que usted me menciona. La nueva Ley General de Contrataciones le da a Perú Compras la posibilidad de que las entidades puedan encargarle hacer licitaciones de obras. Y bueno, puede estar bien. Perú Compras puede tener buenos técnicos, pero ¿no le parece a usted que darle estas funciones a Perú Compras no le grafica que hay un problema de que los 2.000 municipios no cuentan con el personal suficiente e idóneo? Entonces tiene que haber realmente un sector encargado de definir una política pública en la ejecución de obras de largo plazo y de mediano plazo que acompañe también en capacitación. Ahí tenemos un problema definitivamente muy importante. Mire, yo me doy el trabajo de recorrer por tierra, carretera para arriba hasta Tumbes o parte de la carretera del norte y usted visita las provincias y discúlpeme usted graficar, eso es un queso lleno de huecos. Las ciudades están pero destrozadas por no meses, años. Y eso es un problema que hay que solucionar. Usted agarra la vía de Libertadores, tiene 6 años sin mantenimiento. Acaban de haber 20 muertos hace meses. Entonces, ¿qué está pasando? Eso es algo que tenemos que solucionar y sentarnos todos a darle una solución y no decir, no, pero todo es corrupción, no, pero todo es malo. Ese es un problema de percepción justificada que tiene la población en tener miedo que se haga reformas. Pero yo creo que con una buena intención y un respaldo importante, donde tengamos la opinión de los gremios, de los expertos y especialistas, avancemos con calma hacia algo positivo para el país. La participación del sector privado, de la que usted hablaba, obras por impuestos, ¿no? Alianza público-privada. Sí. ¿Se reforzaría, se agilizaría las obras gobierno a gobierno Mire, con este nuevo ministerio? A ver, el sector privado tiene una desconfianza totalmente válida. Y válida porque cuida mucho lo que le ha costado salir adelante. Ser formal en el Perú tiene un costo muy grande. Desde la tramitología que es engorrosa y pesada, desde funcionarios que no tienen un estándar para aprobar sus licencias y permisos. Usted se encuentra hasta para sacar un permiso de INDECI y una licencia municipal con un inspector que va un día y te pide una cosa y al día siguiente te pide otra, hasta lamentablemente la falta de respaldo de los bancos para dar las fianzas y las garantías. Así que el mismo sector privado boicotea al sector privado. Pero cuando va al Estado, imagínese usted, no le tengo que contar la historia de la corrupción que ha asustado al sector privado para acercarse a lo público. La nueva ley creemos que va a garantizar o va a reducir este tipo de cosas y de hecho el sector privado quiere participar, pero hay que seguir trabajando. Nosotros como gremio estamos intermediando y nos está costando sin duda afianzar esa confianza. Entonces, claro, si usted tiene 5 gobiernos, si usted tiene ministros y cambios y la polarización política como está, ¿usted cree que el sector privado va a confiar? Si usted tiene un ANIN y en menos de un año tiene una propuesta de esta naturaleza, ¿usted cree que eso genera confianza? Obviamente que no. Pero nosotros, si esa es la decisión política, vamos a estar ahí velando para que eso se haga como corresponde, para que se haga bien. No porque nosotros seamos los dueños de la verdad, porque hay otros gremios que también están para trabajar. Pero si estamos en esta posición ahorita, ese va a ser nuestro rol para ayudar a generar confianza. Y además es para hacerlo a nivel técnico y a nivel para ya que funcione. Hay 72 proyectos a nivel de megahoras en el Perú y hay que hacerse. Exactamente. ¿Cierto? Eran 52, ahora son 72 proyectos, pero mire usted, la brecha sigue siendo igual. No se ha reducido en 3 años y hay que continuar avanzando para seguir reduciendo porque las necesidades siguen creciendo. ¿no? Entonces, ya que hablamos de megaobras, permite abrir un poquito la cancha. Por favor. ¿Cómo ve la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura el tema de la línea 2? Este problema que se ha entrampado entre 2 calles, ¿no? La avenida Wilson y el Paseo Colón. Mire. Se habló de 13 meses. Resulta que ahora no son 13 meses, sino 25 meses. Bueno, a ver, para empezar entiendo que ya se resolvió el problema. Así que creo que el problema ya se resolvió, ¿no? Entiendo que el alcalde de Lima decidió retirar la acción que había planteado. Así que hasta ahí, por lo menos, ha habido tranquilidad. Ahí se levanta el entrapamiento, pero todavía sigue el proceso de cuánto va a durar justamente la construcción de esa central. Bueno, pero, a ver, si hay 5 kilómetros construidos y 9 años en ejecución, y nos falta todavía, entiendo que 30 kilómetros aproximadamente, definitivamente hay una demora.
Ahora, hay que revisar ese contrato. Como usted comprenderá, nosotros no hemos visto el contrato, pero entiendo, por lo que señala el alcalde, ¿no?, que no firme el contrato, pero obviamente como titular del municipio tiene que darse el trabajo de revisar y velar de alguna manera por la ciudad. Señala que hay una revisión que hacer. Compete al ministro de Transportes verificar, como titular de un sector tan importante, si hay algún problema en la ejecución por parte del privado. Y en todo caso, así como el privado en su momento ejerció su derecho, si el ministro de Transportes efectivamente a través de sus abogados y su soporte y su procurador verifican que hay algo que reclamar, pues me imagino que lo podrá hacer, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en defender tanto los derechos del sector de la administración pública y del Estado que representa al país, y en este caso a Lima, como velar por el lado del sector privado. La estabilidad jurídica y el contrato es importante, ¿no? Y la solución de controversias se tiene que dar por los canales que establece el contrato. Si no, el sector privado tampoco va a querer participar en adelante en la ejecución de proyectos tan importantes. Estamos hablando solamente de la línea 2 y hay muchos proyectos que están dentro de este plan nacional, sin duda, ¿no? Yo creo que es importantísimo en el tema de infraestructura vial, ¿no? En los cuales, y bien lo dijo, que hay zonas, o sea, por ejemplo, viene el tema de Chancay, ¿no?, de los agroexportadores. Tiene que haber maneras de poder sacar los productos, comenzando por las carreteras. Bueno, de hecho, o sea, La conexión, las ¿no? conexiones. De hecho, dentro de las facultades otorgadas por el Congreso del Poder Ejecutivo, hay 9 ítems que están vinculados al tema de infraestructura. Y dentro de ellos se incluye la modificación de la ley vinculada a asociaciones público-privadas y proyectos en activos, que están trabajando en preinversión en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y que nuestro gremio, junto con las empresas, han alcanzado también sus propuestas en un par de reuniones ya con preinversión y que esperamos fortalezca esta figura. Aprovecho también la oportunidad para señalar que en el crédito suplementario que aprobó el gobierno se ha introducido, y la verdad nos ha sorprendido mucho, una modificación que reduce los topes del CIPRIL. El CIPRIL es el certificado de obras por impuestos y ha reducido aproximadamente en 30% los márgenes que tienen los gobiernos regionales y locales para poder construir obras por impuestos. Estamos hablando de casi 10.000 millones aproximadamente que se está reduciendo en más de 2.000 entidades a nivel nacional para poder hacer obras por impuestos. Y mucho cuidado con ello, porque esa vía ha alcanzado a la fecha un récord de casi 2.000 millones este año a nivel de entidades. Probablemente, obviamente, el gobierno, para generar el crédito suplementario, que es muy importante, o no se ha percatado o no sé, pero es una disposición que ni siquiera dice obras por impuestos, dice CIPRIL. Entiendo que la Asociación de Gobiernos Regionales y Municipales pidió a la presidenta que se observe la norma, pero el entusiasmo puede a la vez generar algo en perjuicio de los gobiernos regionales y locales. Hay que observar o pedir la modificación de esa disposición. Es la 14ª de esta ley que nos parece importante. Mañana nosotros estamos publicando un comunicado llamando la atención de esa norma para que la Comisión de Economía del Parlamento ni bien instala un estudio de ese proyecto, ¿no? Bien, gracias a César Candela Jara, director ejecutivo de Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. Gracias. Encantado, gracias a ustedes. Muy gentil. Muy bien.